Bienvenidos a la Hora Atómica. La pandemia del COVID-19 ha significado un gran esfuerzo para científicos peruanos. ¿Cómo nos hemos defendido? Sobre este tema hablaremos con una experta, una médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Lely Solari, médico cirujano, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú, 1998. Jefa de equipo de jefatura del Instituto Nacional de Salud. Especialista en medicina tropical y enfermedades infecciosas. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2002. Máster en Ciencias en Control de Enfermedades. Instituto de Medicina Tropical de Amberes, 2004. Un doctorado en Ciencias de la Salud. Universidad de Gante, Bélgica. Lely Solari, inmunidad híbrida, COVID-19. Esto es la Hora Atómica con Modesto Montoya. Estamos en la Hora Atómica con la doctora Lely Solari, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Doctora Solari, el virus de la COVID-19 nos ha traído mucho conocimiento sobre la biología molecular, sobre sus aplicaciones en la defensa contra este tipo de pandemias. Cuéntenos su experiencia, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Montoya, para su programa tan importante en ciencia. Y efectivamente, como usted bien menciona, la humanidad durante toda su historia ha estado siempre azotada por pandemias, por epidemias y por nuevos microorganismos, ¿no? Sin embargo, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos una epidemia en tiempo real y hemos sido capaces de, en los 18 meses o un poquito más que va la pandemia, de tanto secuenciar el genoma, y esto ocurrió en pocos días, como crear vacunas efectivas para combatirlo. Estas plataformas de vacunas ya existían para otros microorganismos, y gracias a la secuenciación genética que se realizó y digamos, aperturar el código genético de manera muy rápida del microorganismo, eso permitió adaptar estas herramientas que ya habían a este nuevo microorganismo y desarrollarlas en tiempo récord. Nunca antes habíamos tenido una vacuna disponible en menos de un año, y eso ocurrió gracias a la tecnología que, como le decía, había sido desarrollada para otros microorganismos y que fue adaptada para esto. Esto es yo creo, una muestra de cómo tanto el ingenio del ser humano como la aplicación correcta de la tecnología pueden conducir a mejoras sustanciales de las condiciones de vida de la humanidad. Lamentablemente, a estos avances científicos, desde mi punto de vista, le ha faltado un poco la perspectiva ética que debería acompañar. Sí. Ahí vamos a llegar. Pero en realidad, nosotros los físicos, por experiencia sabemos que las moléculas pues cambian de manera espontánea a veces por acciones de químicos. En este caso, todo eso se traduce en mutaciones del virus, ¿no? Mutaciones moleculares. Y esto es una cosa espontánea y una variedad muy grande que ha hecho que los biólogos trabajen caracterizándolos. Finalmente hay muchísimas variedades de este virus. Efectivamente, nosotros desde el principio lo vimos como una guerra. Era una guerra en la que el virus tenía algunas armas y nosotros teníamos otras, y el arma más poderosa del virus es justamente la capacidad de evolucionar, y el virus evoluciona a través de las mutaciones en su genoma, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, le poníamos la presión de las mascarillas, ¿no? Un elemento de barrera, y el virus evolucionaba, porque es un virus ARN que tiene la capacidad de presentar mutaciones, y al expandirse rápidamente en una población, estas mutaciones se aceleraban, entonces evolucionaba y se hacía más transmisible. Luego nosotros presentábamos en la comunidad gente que tenía anticuerpos producidos por infecciones previas, entonces el virus respondía
haciendo variantes que escapaban a los anticuerpos. Entonces, siempre nosotros dábamos un paso más y el virus también, hasta que finalmente, bueno, nosotros hemos dado este paso enorme que es la vacuna, digamos, a gran escala, y lo último que nosotros quisiéramos es, obviamente, una respuesta del virus, que la respuesta lógica sería una variante que produzca escape a las vacunas. Claro, y eso no está descartada para nada, porque como es espontáneo sale cualquier cosa. El monstruo puede tomar una forma que no está previsto y no estamos preparados de repente lo suficiente para defendernos rápidamente. Pero lo interesante de su trabajo y sus pensamientos, que los he leído, es que lo ideal hubiera sido parar en seco antes que se multiplique. Acá Perú ha llegado y hemos tardado un poco en atacarlo, digamos, de manera fuerte, y se ha difundido, y mientras más difunden hay más mutaciones, pero al mismo tiempo nos da a nosotros defensas contra los que ya existen, y hay una especie de lucha entre lo que conocemos y lo que están por venir. Nuestras defensas que se crean y las vacunas además se combinan en la guerra, ¿no? Claro, ese concepto de inmunidad híbrida, que es el que probablemente esté jugando un papel muy importante en nuestra población, porque nosotros teníamos una alta seroprevalencia, quiere decir una alta proporción de nuestra población había estado infectada. Cuando han venido las vacunas, tanto los anticuerpos producidos por una infección previa como los anticuerpos producidos por la vacuna y las células T de memoria se combinan y forman una diversidad inmunológica que es favorable a la protección contra el virus. Entonces, esta inmunidad híbrida, que es lo que ahora se está replicando un poco con la combinación de vacunas. Por ejemplo, hay países que están combinando vacunas de virus inactivo con vacunas de ARN, que también produce un cierto tipo de inmunidad híbrida. Entonces, estas inmunidades híbridas nos confieren muy buena protección. Ahora, eso no es lo mismo que inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se produce cuando una población tiene la suficiente proporción de gente inmunizada como para impedir la transmisión. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en las últimas semanas? Lamentablemente nosotros lo que vemos es, si bien vemos un bajo número de casos y un bajo número de fallecidos, vemos que la diversidad genética del SARS-CoV-2 sigue ampliándose. Claro, porque el virus sigue viviendo y mientras más virus hay por todo lado, estos mutan igualmente. Y la guerra, pues, es una cosa atroz. Continúa, la guerra continúa. Ese es probablemente el mensaje más importante. Pero al mismo tiempo tenemos, como usted dice, defensas, porque ya nos dio el virus, tenemos defensas y ahí viene lo que se llama híbrido. Defensas que nacieron contra el virus real y la vacuna que es artificial. Exactamente. Entonces, estamos como que ya llegando a un balance que no es lo mismo que la inmunidad de rebaño porque todavía no controlamos la transmisión del virus, pero sí desde el punto de vista clínico y epidemiológico estamos llegando a un balance en que ya felizmente no hay un alto número de casos, no hay un alto número de fallecidos como sí lo hubo en la primera y en la segunda ola. Esta es una ola más virológica, o sea, el virus continúa transmitiéndose, pero gracias a esta inmunidad que hemos ido desarrollando, ya no nos produce casos severos. Eso por ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, porque lo que se ha visto en otros países es que después de 6 meses el título de anticuerpos y el título y el porcentaje de efectividad de las vacunas baja un poco. Entonces tenemos que ver, y es tan importante por eso la vigilancia genómica, porque tenemos que saber qué variantes están circulando en nuestro país. Por ejemplo, ahorita nosotros decimos la variante Delta es la variante predominante, pero lo que la gente no sabe es que ahorita en este momento hay más de 16 sublinajes de la Delta circulando en el Perú. Deltas. Ahora, eso significa también que como esta es una guerra, necesitamos armas y soldados. Los soldados son los científicos y las armas, estos laboratorios, estos equipamientos que nos permiten caracterizar el ARN y el ADN. Y nuestro país está, me parece, un poco débil en eso, en la capacidad y en los recursos. ¿Cree usted eso o ya estamos suficientemente armados? Yo creo que el principal problema de nuestro país, y esto es un problema estructural, es que todo está centralizado en Lima. Algunas regiones que mandan las muestras, y hay muchas regiones que lamentablemente no llegan las muestras de esas regiones. Entonces, yo creo que esta epidemia ha reflejado mucho nuestros problemas estructurales, los ha desnudado. Y este problema de centralismo es uno de los problemas que no hemos podido superar ni con
las decenas de gobiernos que hemos tenido, ni tampoco con esta epidemia. Y se refleja, por ejemplo, en esto de la vigilancia genómica. Se refleja, por ejemplo, en el diagnóstico molecular, que está también muy concentrado en Lima. Entonces, un poco que cuando existen retos, salen a la luz nuestras fortalezas, porque sí nos hemos podido adaptar rápido, hemos podido implementar esta tecnología que no teníamos antes, pero la hemos podido implementar para Lima. También salen nuestras debilidades, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando y yo creo que es muy importante descentralizar estas tecnologías. Es como si que nos declara la guerra un país extraño y nosotros nos concentramos en la defensa de Lima, un poquito exagerando, ¿no? Y eso, obviamente, la guerra no puede ganarse así. Tiene que haber una diversificación de los recursos humanos y también de los equipos. Ahora, usted nos ha dicho que hay una diversidad de este virus. Hay muchos. ¿Puede decirnos un número de deltas que han salido en estos laboratorios, han sido identificados? Sí, en este momento tenemos, aparte de la variante, digamos, primigenia, que es la 16-17-2, tenemos 15 sublinajes adicionales de Delta. O sea, ahorita hay 16 en total. De los 40 que existen en el mundo, ya tenemos 16 en el Perú. Y hay uno que nos llamó bastante la atención, que es un sublinaje que se llama AY20, que tiene una mutación muy característica de la variante gamma y de la variante beta. En algunos países que tiene esta mutación le llamaron el Delta Plus. Nosotros tenemos un Delta Plus un poco diferenciado, que es el linaje AY20 con esta mutación. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? Obviamente nos llamó muchísimo la atención y ahí se ve la importancia de la vigilancia genómica, porque inmediatamente nos pusimos en contacto con el CDC, con el Ministerio, y ellos salieron con sus brigadas a hacer el cerco epidemiológico, a hacer la vacunación casa por casa, se controló la zona, pero lo que nos llamó mucho la atención es que no se propagó rápidamente. ¿Qué puede querer decir eso? Y esto es una hipótesis, que el virus, al adquirir una ventaja, a veces pierde lo que se llama fitness, o sea, lo que se llama su robustez. Entonces podemos estar llegando al momento en que ya hemos visto lo peor del virus. Hay algunos expertos que consideran eso, ¿no? Que es porque ya el virus sigue evolucionando, pero ya a costa de su robustez. Ojalá sea así y ojalá no aparezca una super variante que... No está excluido, doctora. No está excluida. Y hay que estar preparados. Muy interesante, doctora, lo que nos está relatando. Espérenos un momento. Regresamos con la hora atómica con el tema políticas basadas en evidencia científica. Estamos de regreso con la hora atómica. Doctora Solari, las decisiones políticas que hemos visto en el pasado han sido tomadas sin conocimiento científico, sin evidencia científica. En esta oportunidad algo de ello se ha visto, algo de decisiones se ha tomado basadas en ciencia. ¿Cuál es su análisis al respecto? Sí, yo creo que nuestra respuesta a la pandemia ha tomado en cuenta efectivamente temas estructurales como la complejidad de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros teníamos que lavarnos las manos, la gente no tiene agua, teníamos que quedarnos en nuestra casa, pero la gente tiene que salir a trabajar. Entonces, habían temas estructurales que eran difíciles de manejar, pero sí es cierto, como usted menciona, que las decisiones de políticas públicas no necesariamente han considerado, yo diría, el mejor nivel de evidencia, porque cuando nosotros hablamos de evidencia científica, hablamos también de niveles. Y si bien es cierto que en los primeros meses de la pandemia nosotros teníamos que guiarnos prácticamente por opinión de expertos, y la opinión de expertos es un nivel de evidencia, pero es un nivel bastante básico, conforme fueron apareciendo los estudios, los ensayos clínicos, conforme fueron apareciendo estudios observacionales de series grandes de países, entonces los niveles de evidencia fueron subiendo, pero probablemente nuestro sistema no
digamos, consideró estos niveles de evidencia más altos para tomar las políticas públicas y eso generó lamentablemente algunos tropiezos, diría yo. Nosotros tenemos algunas agencias en el sistema de salud que están dedicadas al tema de la evaluación de la evidencia científica. En el Instituto Nacional de Salud tenemos una que se llama UNAGESP. En eSalud tenemos una que se llama el IETSI. Y yo recuerdo haber participado en algunas reuniones de algunos comités donde se decidían algunas normas y si bien es cierto que la UNAGESP, el IETSI presentaban las evidencias, no siempre se tomaba en cuenta, digamos, esta evidencia para tomar las decisiones y muchas, como le digo, estaban conducidas un poquito por la decisión del experto. Entonces, pero yo me acuerdo, doctora, que hubo una comisión de científicos y que renunciaron porque simplemente no les tomaban en cuenta sus opiniones. Sí, justamente a eso iba, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa en los países un poquito más desarrollados es que existen estas agencias que presentan la evidencia a los científicos y los científicos toman las decisiones junto con los oficiales técnicos encargados con total transparencia y digamos que con rendición de cuentas. De repente, por el tema de la pandemia y como este sistema se creó rápidamente, esto no ocurrió en todo momento, pero yo creo que esta es una oportunidad de oro para revisar ese proceso para futuros retos. Por ejemplo, el reto del cambio climático. ¿Cómo vamos a tomar nuestras decisiones en políticas públicas sobre el tema de cambio climático? Yo creo que tenemos que aprender mucho de la experiencia de lo que nos ocurrió en el COVID para mejorar esa toma de decisiones y en el futuro no cometer los mismos errores. Yo creo que también hubo muchos aciertos, se fue formando la gente, se fueron agilizando los sistemas, pero como le digo, este conocimiento de estas agencias y de estos grupos científicos y una relación, digamos, más saludable entre ambos, yo creo que hay que construirla y es imperativo construirla para mejorar las políticas públicas y para hacerlas realmente basadas en evidencia científica, no solamente para salud. Necesitamos políticas públicas basadas en evidencia científica para agricultura, para el tema de cambio climático, para construcción, transportes, o sea, realmente en todas partes necesitamos. La ciencia es conocimiento. Y si uno no tiene políticas o cualquier cosa sin conocimiento es como andar pues en las nubes, ¿no? En la niebla. Pero por otro lado, doctora, el tema actual es vacunas y además pruebas. El Perú tiene científicos, pero no en un número suficiente. Hay esfuerzo para hacer las pruebas y también para las vacunas. ¿Cómo analiza usted esos esfuerzos? Sí, ese es un tema también muy interesante porque nuestro sistema de ciencia y tecnología yo creo que está basado un poco en islas de excelencia, ¿no? O sea, hay grupos muy interesantes de científicos, como usted menciona, que crean proyectos de investigación, que traen incluso financiamiento del extranjero y hacen cosas muy interesantes, pero no necesariamente, digamos, estamos muy interconectados, no estamos conjugados, no tenemos esa sinergia que existe cuando los grupos trabajan juntos. En el IPEN teníamos un pequeño secuenciador que lo adquirimos hace mucho tiempo y este fue usado en los inicios de la guerra porque no había suficientes secuenciadores. Ahora tenemos, pero ¿tenemos los expertos en número suficiente o nos falta? No, nuestro país lamentablemente está muy rezagado, incluso frente a otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, ni hablemos frente al estándar mundial. Nos comparamos con Chile, nos comparamos con Brasil y quedamos muy rezagados. Lamentablemente no hemos tenido políticas adecuadas para que nuestras grandes mentes vuelvan, ¿no? al Perú. Bueno, pero no solamente nos falta colaborar entre nosotros, sino también entre los países de América Latina. Parece que no tenemos esa idea de la colaboración. Europa se hizo una guerra terrible y ahora están colaborando mucho. Nosotros todavía lo hacemos, pero en fin, esa es una cosa de política. Volviendo al tema de la ciencia, en nuestro país surgen pues personajes que proponen cada uno su solución y están convencidísimos que ellos, por experiencia de los vecinos, de sus familiares,
tienen la solución para la vacuna. Eso pues no obedece ninguna, pero hace daño, ¿no? Hace daño porque genera esperanzas en personas y hay veces toman las decisiones basadas en estas ideas que no son científicas. Pero justamente yo creo que ahí está la importancia de revisar lo que pasó durante la pandemia y de aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores, ¿no? Porque justamente como usted menciona, yo creo que se le ha dado los medios de comunicación en general le han dado mucho tiempo y mucho espacio a gente que no llevaba necesariamente el mejor de los mensajes. Y entonces, efectivamente, por ejemplo, ahora hay mucha gente que rechaza la vacuna, incluso teniéndola, ¿no? Eso ha sido generado por varios grupos de opinión. Bueno, amigos, ustedes notan claramente en la conversación que nos está haciendo la doctora Lely Solari que es necesario basarse en el conocimiento científico. ¿Qué cosa es el conocimiento científico? Lo que se prueba y que además es comprobado por la comunidad internacional científica y que nos da la probabilidad de tener éxito con tal protocolo, con tal procedimiento. Ese es conocimiento científico, no lo que dicen los vecinos, porque si uno se lleva por lo que dicen los primos, los tíos, simplemente lo que están haciendo es multiplicar el número de muertes en el Perú. Necesitamos en este momento, por ejemplo, que todos estemos vacunados y por las creencias de algunos personajes peligrosos en realidad, la gente no se vacuna poniendo en riesgo a todos. Es decir, se creen que tienen la libertad, pueden tenerla, pero no cuando ponen en peligro a los demás. Y para ello se requiere un conocimiento científico, una unidad entre todos los institutos, entre las empresas además, y que el gobierno pues tome la decisión de una vez por todas de formar un sistema de ciencia y tecnología capaz de colaborar entre todos los científicos y por supuesto nosotros de hace tiempo estamos postulando la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que el Perú científico trabaje juntos contra las guerras que van a venir en el futuro. La doctora Solari, por ejemplo, nos habla del cambio climático. ¿Qué cosa estamos haciendo? Poco. ¿O me equivoco, doctora? Exactamente. Yo creo que de la gran lección aprendida, bueno, es que tenemos que mejorar la infraestructura del país. No podemos seguir teniendo gente que viva en sitios sin agua, sin luz, sin trabajo. Eso tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorar el proceso de toma de decisiones, que es lo que hemos estado hablando. Tenemos que basarnos en ciencia, pero también hay un componente ético que justo yo creo que sería importante abordar, porque la ciencia sin la ética puede no necesariamente servir de la mejor manera a las poblaciones, y el tema ético en nuestro particular contexto ha sido también lamentablemente un tema incluso de estudio a nivel mundial. O sea, se han cometido errores éticos y justamente involucrando a grupos de investigación importantes que no deberían volverse a cometer y que tenemos que estudiarlos para ver qué falló, porque es muy fácil decir, esta persona se equivocó, pero en realidad es un tema del sistema, yo creo. Entonces es el sistema que de repente dejó que esa persona se equivocara y el sistema que nosotros tenemos que revisar. Bueno, claro, porque la ética es un tema que se enseña de hace mucho tiempo, no es que sea una cosa desconocida, pero claro, los seres humanos a veces violan esos principios básicos y ponen en peligro a toda la población. Pero, doctora, en el futuro hay que proponer algo de solución a este tema de la ética, de la falta de colaboración. ¿Usted piensa que estamos avanzando un poco en esa dirección? Porque, como usted sabe, la pandemia como la que estamos viviendo no va a ser la última, van a venir más, el cambio climático, etcétera. ¿Qué es lo que propondría usted al gobierno, por ejemplo? Yo lo que he visto en el tema de la ética en esta pandemia es que todo el mundo se ha cuidado su persona, ¿no? O sea, ha sido un sálvese quien pueda y yo voy a tratar de protegerme y proteger a mi familia, y no hemos tenido una visión de colectividad. Esa visión de colectividad que sí han tenido otros países que les ha ido muchísimo mejor que a nosotros, yo creo que necesita un liderazgo muy especial. No sé si ahorita tengamos los líderes, sinceramente, que nos llamen a todos a tener un objetivo común.
ese tipo de liderazgo necesitamos formarlo, necesitamos crearlo. No sé si nosotros como profesores tenemos que conseguir eso y exigirle eso a nuestros alumnos, porque tener un objetivo común como sociedad, y en su momento debió ser tener el menor número de muertes por COVID. Y no lo fue, no lo fue. Todo lo contrario. No lo fue. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Hoy en día, por ejemplo, doctor, ¿cuál es el objetivo de los peruanos? El objetivo común de los peruanos. Yo no lo sé, porque para tener un objetivo común los peruanos necesitamos un líder que nos conduzca a ese objetivo común. Y yo, la verdad, en este momento no sé si lo tengamos. Ojalá lo tengamos, ojalá nuestros líderes puedan desarrollar ese tipo tan especial de liderazgo que necesitamos y que nos faltó tanto en la pandemia. Por eso insisto en que es necesario estudiar lo que nos pasó y todo lo que nos fue bien y todo lo que nos fue mal. Es muy importante. Muchas gracias, doctora Lely Solari, por estos extraordinarios conocimientos que nos ha compartido. No, más bien gracias a usted por la oportunidad de compartirlos con su audiencia. Bien, amigos, los esperamos en la próxima Hora Atómica con un excelente episodio.